Desde el primer segundo, quiero que te enfrentes a una pregunta que casi nadie se atreve a plantear. ¿Qué pasaría si la religión no fuera un camino para fortalecer tu mente, sino todo lo contrario, un mecanismo creado para capturar a quienes son emocionalmente vulnerables? Hoy descubrirás cómo la Iglesia transformó la fragilidad en obediencia, la duda en culpa y el miedo en combustible para el poder. Y lo más inquietante, esto no empezó ayer, ni hace 100 años. Empezó mucho antes, en un momento de la historia que casi nadie menciona. En definitiva, ¿por qué las personas racionales, capaces de tomar decisiones cotidianas complejas, se vuelven sumisas cuando un líder religioso las señala con el dedo y afirma que algo es voluntad divina? La explicación es simple, pero inquietante. La religión prospera en momentos de dolor, incertidumbre, duelo y soledad. Es allí donde encuentra terreno fértil, porque las mentes fuertes cuestionan, pero las mentes frágiles obedecen sin darse cuenta. Y es esta dinámica la que sustenta gran parte de las estructuras religiosas hasta el día de hoy. Y aquí es donde entra en juego algo que quizá nunca hayas comprendido. La religión no ofrece respuestas, ofrece una suspensión de la responsabilidad. En lugar de fomentar la autonomía, fomenta la dependencia. En lugar de enseñar a las personas a afrontar sus propios miedos, les enseña a temer a un ser invisible que convenientemente solo puede ser interpretado por quienes controlan la doctrina. Es un ciclo perfecto para quienes están en la cima, pero hay un punto aún más sorprendente del que casi nunca se habla. La fragilidad emocional no es un obstáculo para la religión, sino su materia prima. La Iglesia no solo ha acogido a personas que sufren a lo largo de los siglos, sino que ha construido estrategias integrales para mantenerlas en ese estado. Cuanto más insegura es la mente, más fácil es moldearla. A mayor culpa, más fácil es guiarla. A mayor miedo, más fácil es silenciarla. Antes de continuar, hay una pregunta que podría redefinir todo lo que piensas sobre la fe. ¿Y si la religión hubiera sabido durante siglos que la mente humana, cuando se la conmociona, es más maleable que cualquier ejército o ley? ¿Y si ese fuera el secreto más conveniente que la institución haya guardado jamás? Desde la antigüedad, los líderes religiosos han reconocido algo poderoso. Las personas emocionalmente fragmentadas buscan certeza. Buscan respuestas predefinidas, reglas claras, alguien que les diga qué está bien y qué está mal. Y fue precisamente ahí donde la religión encontró su mayor oportunidad. No necesitaba demostrar nada, no necesitaba presentar pruebas, no necesitaba responder a las preguntas más difíciles, solo necesitaba ofrecer consuelo, envuelto en obediencia. Cuando alguien pierde el control de su propia vida, la mente se vuelve más maleable. Es como si la lógica se desconectara por unos instantes y abriera espacio para narrativas externas. La Iglesia aprendió a ocupar precisamente ese espacio. Ahí es donde entró, ofreciendo dogmas como remedios, rituales como respuestas, promesas como anestesia, y poco a poco transformó la fragilidad en fidelidad. Pero hay algo aún más astuto en este mecanismo. La religión no depende únicamente de la fragilidad inicial, sino que cultivar fragilidad continua. Te enseña que eres pequeño, pecador, insuficiente, que dependes del perdón constante. Te enseña que no puedes confiar en ti mismo, que tus pensamientos son imperfectos, que tu libertad es peligrosa. Con esto, se crea un ciclo emocional en el que la persona nunca se siente completamente fuerte y, por lo tanto, nunca se siente completamente libre. Y la prueba más clara de este proceso está en cómo reacciona la Iglesia cuando alguien empieza a cuestionar. El simple hecho de plantear una simple duda inmediatamente genera términos como rebelión, falta de fe y orgullo. No se trata de responder preguntas, sino de impedir que existan. Cuantas menos preguntas, más control. Cuanto más control, más fiel. Y cuanto más fiel, más fácil es gobernar mentes enteras. Y ahora, antes de seguir adelante, quiero que participéis conmigo. Comentad la frase:
Una mente fuerte no se doblega ante el miedo. Aquí abajo, quiero ver cuánta gente realmente ve lo que hay detrás de este sistema. Si observas con atención, notarás que casi todo en la estructura religiosa se construyó para reforzar un tipo específico de comportamiento: la sumisión. Sin importar la época, el país o la cultura, la lógica siempre es la misma. Primero, se crea un sistema de reglas rígidas. Luego, se afirma que estas reglas no pueden cuestionarse porque no provienen de personas, sino de una autoridad superior. A partir de entonces, cualquier desacuerdo deja de ser racional y se considera desobediencia espiritual. Esta estrategia funciona porque desvía la responsabilidad. En lugar de pensar, la persona simplemente obedece. En lugar de asumir que tiene libertad, asume que necesita permiso. Y cuando esto se repite durante mucho tiempo, la idea de pensar por uno mismo empieza a parecer peligrosa, casi una amenaza para el propio bienestar. La mente, una vez capaz de reflexionar y confrontar, se adapta a la aceptación, incluso si esto le cuesta su propia autonomía. Si prestas atención, los rituales también siguen este patrón. Sirven no solo para unir a las personas, sino para crear una sensación de orden, de que hay alguien al mando, alguien que sabe más que tú. El gesto repetido, la frase memorizada, el acto colectivo, todo esto refuerza la idea de pertenencia, pero también la idea de que solo formas parte de una máquina mayor. No eres el protagonista de tu propia vida. Curiosamente, históricamente, cuanto mayor es la inestabilidad emocional de una sociedad, más crecen las instituciones religiosas. Guerras, plagas, crisis económicas. Todos estos momentos han sido terreno fértil para la expansión de la fe organizada. No porque las personas se acerquen a Dios, sino porque se distancian de sí mismas. La vulnerabilidad colectiva crea un terreno fértil para que cualquier promesa de protección parezca irresistible. Y el punto que casi nadie comenta es el más incómodo de todos. La religión se fortalece porque consolida la esperanza o porque se alimenta del miedo constante de quien nunca se ha sentido plenamente dueño de su propia vida. Al observar la historia, nos damos cuenta de que la religión comprendió desde el principio una verdad psicológica que apenas ahora comenzamos a debatir abiertamente. Una mente frágil busca la autoridad externa para sentirse segura. Y no hay autoridad más conveniente que la que afirma representar la voluntad de un ser invisible e infalible. Es el argumento perfecto. No se puede cuestionar y no necesita ser probado. Este tipo de poder es tan eficiente que prescinde de la coherencia. Basta con declarar algo sagrado para colocarlo por encima de cualquier cuestionamiento, y cuando alguien intenta discrepar, todo el grupo reacciona, como si defendiera no solo una creencia, sino su propia identidad. Este es el punto clave. La religión transforma las ideas en identidad, y la identidad en un muro. Quienes están dentro se sienten protegidos. Quienes están fuera son vistos como una amenaza. Y así es como la Iglesia, a lo largo de los siglos, logró mantener a millones de personas bajo su autoridad. No necesitó usar la fuerza física, solo el miedo emocional. El miedo al infierno, el miedo al juicio, el miedo a perder la salvación. A más miedo, más control. A más control, más fácil es moldear comportamientos sin que la persona se dé cuenta. Pero hay un punto aún más intrigante en este proceso. Cuando alguien empieza a fortalecerse emocionalmente, cuando empieza a pensar con claridad y a cuestionar con lógica, la religión pierde su poder sobre él. Por eso la doctrina siempre promovió la humildad, la culpa y la sumisión. No se trataba de espiritualidad, sino de mantener la mente en el estado ideal para recibir guía. Y aquí es donde surge una pregunta que quizá nunca hayas considerado realmente. Si una mente fuerte automáticamente se vuelve menos controlable, ¿por qué las instituciones religiosas siempre han enfatizado la necesidad de ser pequeños, pecadores y dependientes?
Al observar cómo la religión se ha convertido en una de las mayores fuerzas de control social de la historia, nos damos cuenta de que nada de esto fue accidental. La creación de rituales, reglas, castigos y recompensas fue cuidadosamente orquestada para producir un comportamiento predecible en las personas. Al ofrecer respuestas predefinidas a preguntas excesivamente complejas, la religión se posicionó como la guía absoluta de la vida humana, no por lógica, sino por conveniencia emocional. Y esta conveniencia tiene un efecto silencioso, pero profundo. Impide que la persona alcance su propio potencial. Al enseñar que los seres humanos son débiles por naturaleza, la religión priva a la mente del coraje para afrontar la realidad con autonomía. Y cuando alguien cree no ser lo suficientemente fuerte para pensar por sí mismo, inevitablemente cede su poder a quien afirma conocer el camino. El discurso religioso refuerza constantemente esta dinámica. Afirma que uno no puede guiarse a sí mismo, que no ve con claridad, que es incapaz de distinguir el bien del mal sin permiso. Este tipo de narrativa no solo limita, sino que moldea. Moldea la mente para pensar en términos de docilidad, no de libertad. Es como si la persona estuviera entrenada para dudar de sí misma, pero nunca de la doctrina. Lo más curioso es cómo esta lógica se repite en diferentes culturas, como si fuera un modelo universal. No importa si hablamos de templos antiguos, catedrales medievales o movimientos modernos, la estructura siempre es la misma: prometer protección a cambio de obediencia. Y cuanto más perdida está una persona, más fácil es volverla dependiente. Y esto nos lleva a una reflexión inevitable. ¿La religión sobrevive porque ofrece espiritualidad o porque ha encontrado la forma más eficiente de capturar a aquellos que son emocionalmente vulnerables? A lo largo de la historia, los líderes religiosos han reconocido un patrón psicológico extremadamente ventajoso. Cuando alguien siente miedo, su cerebro busca inmediatamente una figura de autoridad que le brinde seguridad. Y no hay autoridad más conveniente que aquella que afirma representar una fuerza invisible, capaz de castigar o recompensar eternamente. La religión se ha posicionado en este lugar con precisión estratégica, y cuanto más miedo logra inspirar una institución, más dependiente se vuelve una persona de ella. El miedo al castigo divino, el miedo a perder la salvación, el miedo a ser rechazado por la comunidad religiosa. Todos estos miedos actúan como cadenas emocionales que mantienen la mente prisionera, incluso si la persona cree ser libre. El control no se encuentra en los templos, se encuentra dentro de la mente. La Iglesia lo comprendió demasiado pronto. Por eso, durante siglos, se esforzó por reforzar estos miedos, repitiendo dogmas que mantenían a la gente en constante vigilancia emocional. No era solo fe, era condicionamiento. La gente no obedecía por amor, obedecía por miedo. No seguían por convicción, seguían por temor a las consecuencias invisibles que se les prometían. Pero hay un punto aún más revelador, y es aquí donde muchas personas empiezan a despertar. Cuando alguien se fortalece emocionalmente, cuando desarrolla autoestima, claridad mental y autonomía, gran parte de estos miedos desaparece. Y cuando los miedos desaparecen, el control pierde su poder. Y no es casualidad que esto sea precisamente lo que se desaconseja en tantas tradiciones religiosas. Y ahora, la pregunta que abre el camino a una revelación aún más profunda en las siguientes secciones permanece. Si una mente fuerte rompe el ciclo del miedo y el control, ¿por qué tantas religiones siempre han insistido en que no debes confiar en ti mismo? Si analizamos el comportamiento de los líderes religiosos a lo largo de la historia, observaremos un aspecto que rara vez se menciona. La religión prospera cuando las personas dudan de sí mismas. Este es el terreno fértil que sustenta todo el sistema.
Cuando alguien cree que carece de sabiduría propia, que sus pensamientos son defectuosos o que sus emociones son peligrosas, naturalmente busca a alguien que se presente como guía, y es precisamente en ese momento que la institución religiosa se posiciona como la única fuente de verdad. Esta dinámica se hace aún más evidente al observar cómo se ha utilizado la culpa. La religión la ha transformado en una herramienta de dominación. Haga lo que haga una persona, siempre hay algo que podría haber hecho mejor, algo que debería haber evitado, algo de lo que debe arrepentirse. La culpa no libera, aprisiona, y una mente presa del arrepentimiento es mucho más fácil de controlar que una mente que se acepta humana e imperfecta. Además, la religión utiliza el mecanismo de la vigilancia interna. Enseña que todo lo que piensas es observado, evaluado y juzgado. Así, el control deja de ser externo y se vuelve interno. La persona comienza a vigilarse a sí misma, como si llevara un inspector invisible en su mente. Esto elimina la necesidad de castigos físicos, ya que el castigo psicológico se vuelve automático. Lo más sorprendente es que, a lo largo de los siglos, esta forma de control ha demostrado ser tan eficaz que ninguna otra institución ha podido replicarla con tanto éxito. Ni los gobiernos autoritarios, ni los sistemas filosóficos rígidos, ni los movimientos ideológicos modernos han tenido tanto dominio sobre la vida interior de las personas como la religión, y aún lo tiene. Y esto abre una reflexión incómoda. ¿Será que el verdadero poder de la religión nunca ha estado en sus promesas, sino en su capacidad de transformar la propia mente del creyente en una prisión emocional? En retrospectiva, es evidente que la religión siempre ha tenido una capacidad especial: transformar la debilidad en devoción. Cuanto más perdida se siente una persona, más tiende a buscar refugio espiritual. Y la Iglesia lo comprendió desde el principio. Aprendió no solo a acoger a quienes sufren angustia emocional, sino a mantener a esa persona en un estado constante de dependencia. Es el tipo de control que no necesita cadenas, solo necesita mantener la mente insegura. Esta inseguridad se ve reforzada por una narrativa cuidadosamente construida, que tú, solo, no eres suficiente, que necesitas intercesión, autoridad, guía constante. Por mucho que una persona evolucione, siempre hay algo que la religión dice que falta. Siempre hay un riesgo, un peligro espiritual, una amenaza invisible. Es un ciclo que se retroalimenta y mantiene al creyente emocionalmente vulnerable. La estructura de la Iglesia fue diseñada precisamente para esto. Los dogmas rígidos generan miedo a equivocarse. Los rituales repetitivos generan obediencia automática. Las comunidades cerradas generan miedo a la exclusión. Todo funciona como engranajes de una máquina que no necesita coerción física, solo fragilidad emocional. Y a mayor fragilidad, más fuerte se vuelve la máquina. Pero hay un detalle que rara vez se observa. La religión no solo controla a los individuos, sino a sociedades enteras. Moldea las leyes, influye en las decisiones políticas, dirige el comportamiento colectivo y determina lo que se considera moral. Esto significa que el control emocional no se limita al creyente, se extiende por toda la cultura, afectando a quienes creen e incluso a quienes no. Y es precisamente aquí donde surge la pregunta que abrirá una puerta completamente nueva en los siguientes apartados. Si la religión depende tanto de la fragilidad humana, ¿qué ocurre cuando la gente finalmente empieza a darse cuenta de ello y a construir una mente verdaderamente independiente? Al observar la evolución histórica de la religión, nos damos cuenta de que se ha adaptado casi a la perfección a las debilidades humanas. Cada cambio doctrinal, cada ajuste teológico, cada nuevo ritual introducido a lo largo de los siglos sirvió para reforzar la misma lógica, mantener la mente dependiente. La religión nunca necesitó ser lógica, solo confortante. Nunca necesitó ser verdadera, solo convincente.
Y esta combinación creó una de las estructuras de influencia más duraderas de la historia de la humanidad. Lo más sorprendente es cómo esta influencia persiste incluso cuando se hacen evidentes contradicciones doctrinales, incluso cuando los hechos históricos revelan manipulaciones, incluso cuando salen a la luz graves errores institucionales. Esto sucede porque, una vez que la mente se vincula emocionalmente con la religión, la lógica deja de ser un criterio. El creyente no cree porque tenga sentido, cree porque teme lo que sucedería si dejara de creer. Este proceso se sustenta en una narrativa que el creyente escucha desde temprana edad, que cuestionar es peligroso, que dudar es rebelión, que pensar por uno mismo puede llevar a la caída espiritual. Esto impide que la mente se fortalezca, le impide descubrir su propia capacidad y sobre todo le impide ver la religión como un sistema construido y no como una verdad absoluta. La Iglesia, al darse cuenta de esto, buscó reforzar la idea de que el mundo exterior es caótico, corrupto y amenazante, y que solo dentro de la religión hay protección. De esta manera, se crea un círculo vicioso. Los fieles dependen de la institución para sentirse en paz, pero la propia institución alimenta la inseguridad que los mantiene atrapados. Es un mecanismo brillante y cruel, y esto nos lleva a una pregunta esencial que pocas personas se atreven a afrontar. ¿La religión realmente protege o crea el miedo del que luego promete proteger? Cuando analizamos a fondo el impacto de la religión en la mente humana, nos damos cuenta de que su control va mucho más allá de las creencias. Moldea comportamientos, emociones, decisiones e incluso cómo una persona se ve a sí misma. La religión te enseña que eres débil, solo para luego ofrecerte fortaleza. Te enseña que eres pecador, solo para luego ofrecerte perdón. Te enseña que eres pequeño, solo para luego ofrecerte salvación. Es un ciclo perfecto, pero uno que solo funciona mientras la persona no despierte a su propio valor. Y cuando alguien finalmente abre los ojos, la estructura empieza a debilitarse, porque una mente fortalecida no acepta dogmas sin cuestionarlos. Una mente integral no necesita permiso para existir. Una mente consciente comprende que no hay nada sagrado en disminuirse para encajar en una doctrina. Y ahí es donde la religión encuentra a su mayor enemigo, el individuo que descubre su propia autonomía. A lo largo de la historia, siempre que grupos enteros han comenzado a pensar de forma independiente, la reacción de la religión ha sido inmediata, reforzando el miedo, aumentando el control, intensificando el discurso. Esto demuestra algo que muchos evitan admitir. La religión teme la libertad mental más que a cualquier otra cosa, porque la libertad rompe el ciclo. La libertad rompe el vínculo emocional. La libertad transforma al creyente en un individuo. Y es precisamente esta libertad la que las sociedades modernas han comenzado a experimentar. La gente cuestiona, compara, estudia, confronta. Y en este proceso se dan cuenta de que no necesitan intermediarios para comprender el mundo, ni amenazas invisibles para construir la moral. La mente humana es más poderosa que cualquier dogma. Lo que faltaba era comprenderlo. Y antes de pasar a las siguientes secciones, quiero aprovechar este momento para preguntarte algo. Deja un me gusta, suscríbete al canal, activa las notificaciones y elige un futuro vídeo de la tarjeta que aparecerá al final. Esto ayuda mucho a fortalecer este espacio de reflexión y a acercar este contenido a más personas. A medida que avanzamos en la comprensión del funcionamiento psicológico de la religión, se hace evidente que el verdadero campo de batalla nunca fue espiritual, sino mental. La disputa nunca fue entre el bien y el mal, sino entre la autonomía y la sumisión. La religión supo utilizar esta disputa con brillantez. Convenció a generaciones enteras de que buscar la independencia intelectual era un pecado y que obedecer sin cuestionar era una señal de virtud.
Así se formó una cultura en la que pensar por uno mismo se convirtió en transgresión. Esta cultura benefició no solo a los líderes religiosos, sino también al sistema social circundante. Cuanto más obediente es una persona, más predecible se vuelve. Y cuanto más predecible, más fácil es controlar su comportamiento, decisiones y creencias. Sin saberlo, la religión se ha convertido en una de las herramientas más eficaces para mantener el orden social. Pero este orden siempre ha tenido un precio: el sacrificio de la autonomía individual. El discurso religioso refuerza este comportamiento prometiendo recompensas futuras a quienes aceptan el sufrimiento presente. El mensaje es claro: aguanta, no cuestiones, no te quejes, no confrontes. Deja todo en manos de una fuerza invisible. Esta lógica no fortalece a nadie. Solo pospone los conflictos internos que podrían conducir al verdadero crecimiento emocional e intelectual. La persona permanece estancada, creyendo que la resignación es sabiduría. Lo interesante es que cuanto más fuerte se vuelve alguien emocionalmente, más se da cuenta de que esta lógica no se sostiene. El dolor no desaparece solo porque alguien dijo: Dios lo quiso así. Los problemas no se resuelven solos por ser obediente. La vida exige responsabilidad, conciencia, estrategia, valentía. Pero la religión prefiere mantener a los fieles en una zona emocional donde creen que todo depende de factores externos, nunca de su propia fuerza. Y esto nos lleva a un punto crucial. Quizás la razón principal por la que tantas personas permanecen atrapadas en la religión no es la fe, sino el miedo a descubrir que son demasiado capaces para seguir dependiendo. Cuando finalmente comprendemos la profundidad del control emocional que ejerce la religión, nos damos cuenta de que todo el sistema fue construido para ocupar el espacio psicológico que debería estar lleno de confianza interior. La religión se posiciona como intérprete de la moral, guardiana de la verdad y mediadora entre la vida y la muerte. Crea una sensación de indispensabilidad. Te hace creer que no puedes caminar solo, que no puedes decidir solo, que no puedes existir solo. Pero hay algo aún más impactante. La religión nunca admite sus errores, nunca reconoce manipulaciones históricas, contradicciones doctrinales, ni prácticas abusivas. En cambio, crea narrativas que encubren su imagen y culpan al individuo. Si algo sale mal, es tu culpa. Si la fe no te ayudó, es porque no creíste lo suficiente. Si algo terrible sucedió, es porque no fuiste digno. Es un ciclo que transfiere toda la responsabilidad a la víctima y toda la autoridad a la institución. Esta constante transferencia de culpa crea una profunda dependencia. La persona empieza a creer que necesita la religión para ser perdonada, aceptada y protegida. Y cuando alguien cree que el perdón solo existe dentro de la institución, se vuelve emocionalmente cautivo. El miedo a perder este refugio espiritual es tan grande que muchos prefieren ignorar los abusos, las injusticias y las contradicciones, siempre y cuando la sensación de protección permanezca intacta. Pero hay un detalle que se hace más evidente a medida que más personas se dan cuenta de esta dinámica. Cuanto más autoconciencia desarrolla una persona, menos meditación necesita, menos aprobación necesita, menos doctrina necesita. Y eso es precisamente lo que hace tambalear al sistema religioso, porque se da cuenta de que ya no puede controlar las mentes de quienes han aprendido a cuestionar. Y esto nos lleva a un punto que podría cambiar completamente tu percepción en los siguientes apartados. Si la religión pierde poder a medida que el individuo se fortalece emocionalmente, ¿qué es lo que más teme la religión revelar sobre el verdadero origen de su autoridad? Cuando comenzamos a investigar el verdadero origen de la autoridad religiosa, nos dimos cuenta de que gran parte de lo que se presentaba como orden divino, en realidad, surgía de decisiones humanas. Decisiones tomadas en 1900
tiempos de crisis, disputas políticas, intereses personales y la necesidad de control. La religión siempre se ha beneficiado del acceso a la información por parte de pocas personas, lo que facilitó la transformación de las interpretaciones humanas en mandamientos absolutos. La gente obedecía no porque comprendiera, sino porque confiaba. Lo que casi nadie comprende es que muchos dogmas que ahora consideramos sagrados se definieron en reuniones políticas, consejos divididos y votaciones reñidas. No fueron revelaciones místicas, sino acuerdos estratégicos. En diversos momentos de la historia, los grupos religiosos han disputado qué doctrina prevalecería, y el bando ganador, curiosamente, siempre definió su versión como la única verdad. Esto demuestra que la religión no sobrevivió gracias a la iluminación divina, sino a la organización humana. Cuando comprendes esto, te das cuenta de que el control emocional no es un efecto secundario, sino una parte central de la estructura. La religión siempre ha necesitado que sus seguidores crean que sus reglas son eternas, perfectas e incuestionables. Si la gente descubriera que estas reglas fueron creadas por seres humanos comunes, con miedos, defectos e intereses, la autoridad sería destruida. Por eso la transparencia nunca ha sido una prioridad. El misterio siempre ha sido más conveniente. Desde esta perspectiva, queda claro que el poder de la religión no reside en el contenido de lo que enseña, sino en cómo lo hace. El dogma es menos importante que la confianza ciega. El ritual es menos importante que la repetición. La autoridad es menos importante que el sentimiento de dependencia emocional. Todo se reduce a crear un entorno psicológico donde cuestionar parece peligroso, incluso cuando es lo más necesario. Y esto nos lleva a la comprensión última que muchos evitan. Si la religión es construida por humanos, mantenida por humanos e impuesta por humanos, el único poder que realmente tiene es el poder que la gente le da inconscientemente. Al llegar a este punto del razonamiento, algo se vuelve ineludible. La religión no teme al pecado, no teme al mal, no teme al caos, teme a la lucidez. Porque cuando la mente humana despierta, la estructura religiosa pierde no solo su fuerza, sino también su función. La lucidez rompe el ciclo de la culpa, desmantela el miedo, deshace la dependencia, transforma al individuo en alguien capaz de ver que su fuerza nunca vino de afuera, siempre estuvo dentro de él, solo que latente. Esta claridad revela que gran parte de lo que la religión llamaba debilidad humana era de hecho fragilidad inducida, una fragilidad cuidadosamente cultivada para mantener al creyente emocionalmente pequeño. Porque cuanto más pequeño se siente una persona, más grande debe parecer la institución. Así es como la religión se sostuvo durante siglos, haciendo creer a cada individuo que era incapaz de caminar solo. Pero cuando alguien se da cuenta de que puede caminar sin mediación, sin dogmas, sin miedo, la relación con lo sagrado, si existe, se torna diferente. Ya no es un contrato de obediencia, sino una búsqueda personal. Ya no es una prisión emocional, sino una expresión de la propia conciencia. Y en ese momento, la Iglesia deja de ser esencial, pierde su papel central. Y eso es precisamente lo que tantas instituciones religiosas intentan evitar a toda costa. Lo más irónico es que cuanto más fuerte se vuelve una persona emocionalmente, más comprende que nunca necesitó ser controlada para vivir de forma ética, consciente y responsable. La moral no nace del miedo, sino de la claridad. La dignidad no nace del dogma, sino del carácter. La libertad no proviene de ninguna otra fuerza, proviene de la mente misma que finalmente ha decidido despertar. Y al final queda una pregunta que resuena como un espejo incómodo en todo lo que hemos discutido hasta ahora. Si la religión siempre ha necesitado mentes frágiles para sobrevivir, ¿qué sucede cuando, por primera vez en la historia, la gente comienza a darse cuenta de que ya no la necesita para estar completa?